Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos continuando con el estudio de la Torá. Hoy toca la porción número 9, que tiene por nombre en hebreo Vayeseb, que en español significa y él habitó. Esta porción la encontramos en Bereshit. Ya hemos hablado acerca de cada uno de los nombres en hebreo, que es Génesis, en el principio. Y esta porción la encontramos del capítulo número 37 al capítulo número 40, versículo número 23. Así que iniciemos de lleno. Esta porción trae muchos temas muy interesantes, así que vamos a iniciar con el capítulo número 37, versículo 1 y 2 de Génesis. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. ¡Ay, ay, ay! Mira, leímos que Joseph informaba sobre la mala fama de sus hermanos. Fíjate muy bien, papá que me estás escuchando. ¿Tienes hijos rebeldes? ¿Tienes hijos obstinados? Ten mucho cuidado, pues la rebeldía no es más que la consecuencia, ojo con lo que te voy a decir, de la idolatría. Me vas a decir, ¿cómo, Omar? ¿Cómo se te ocurre decir esto? ¿Qué tiene que ver la idolatría con la obstinación o con la rebeldía? ¿Qué tiene que ver eso? Fíjate muy bien. ¿Recuerdas qué fue lo que les pidió Jacob a sus hijos? Que sacaran de sus hogares. Vamos un poquito atrás, por favor, a Génesis capítulo 35, versículo número 2. Génesis capítulo 35, versículo número 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Fíjate bien cuál fue el inicio de la rebeldía de los hijos: idolatría. Así como lo escuchaste, la obstinación de los hijos de Jacob comenzó a causa de la idolatría, lo cual propició rebeldía en ellos. Piénsalo. Hoy, ¿qué es lo que más aman tus hijos? ¿Qué es lo que más amas tú? ¿Qué o quién ocupa el lugar más importante en tu corazón? Y esto te lo comento porque Elohim prohibió la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones. Éxodo 20, versículo 3 al versículo número 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate bien, la idolatría es todo aquel acto, toda aquella imagen, toda aquella persona o representación a la cual acuden las personas por ayuda, por consejo. Esto es idolatría, de lo cual se advirtió desde el inicio en la Torá hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Acompáñame por favor al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 9, versículo número 20. Y es que leyendo estos versículos comprendemos el por qué Elohim ha prohibido tanto la idolatría entre su amado pueblo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Así que mira, ten mucho cuidado, pues si en tus hijos o en ti hay algo más importante que las palabras de Elohim en su corazón o en tu corazón, eso puede ser un ídolo que esté causando obstinación. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 23. Y es que no podemos de verdad el tema de la idolatría dejarlo como
un tema sin profundidad, como un tema que no repercute en la vida del pueblo de Israel. La idolatría ha sido el principio del caos. Primera de Samuel capítulo 15, versículo número 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, subraya ahí, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Elohim, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es bien interesante. Como ídolos e idolatría es la obstinación. Y velo, hoy hay gente que se obstina a decir, no escucharé, no oiré. Aquí lo estamos viendo. Esto es idolatría. Así que podemos observar un grave problema con los hijos de Jacob a causa de la idolatría, división. Continuamos, Génesis capítulo 37, versículo 3 al versículo número 5. Génesis capítulo 37, versículo 3 al 5 dice, y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Te das cuenta de las graves consecuencias de la idolatría? ¿Te das cuenta de las graves consecuencias de un liderazgo mal ejercido? Papá que me estás escuchando, varón, tenemos una gran responsabilidad en nuestro hogar. Un claro ejemplo de caso de idolatría que causa la división es el siguiente. Fíjate muy bien. Cuando mueren los papás y no dejaron claro qué hijo se queda con qué cosa, ¿qué suele pasar? Exacto, división. ¿A causa de qué? De idolatría. Amar más el dinero, amar más las posesiones, etc. ¿Te das cuenta de lo que causa la idolatría? División. ¿Te das cuenta por qué es que Elohim prohibió rotundamente entre su pueblo la idolatría? Deuteronomio capítulo 7, versículo número 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La idolatría es abominación a Elohim. Él ha rechazado contundentemente la idolatría. ¿Te das cuenta por qué no puede existir idolatría entre su amado pueblo? Su amado pueblo solamente puede tener ojos para él, solamente ojos para Elohim. Continuamos. Génesis capítulo 37, versículo 6 al versículo número 8. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Veamos ahora una similitud, por favor, con Yahshua, nuestro Mesías, en Juan capítulo 15, versículo número 18. Juan capítulo 15, versículo número 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto es bien interesante porque podemos ver un paralelismo de Joseph con Yahshua, nuestro Mesías. En definitiva, Joseph fue la figura profética de Yahshua. Ojo, no estoy diciendo que Joseph fuera el Mesías. Fíjate bien, algo interesante. Desde la antigüedad, en la casa de Judá, nuestra amada casa de Judá, los judíos, particularmente los rabinos, han enseñado en Joseph la figura profética del Mesías. Por ello es que los rabinos dieron el nombre de Mesías, hijo de Joseph, que en hebreo es Mashiach ben Yosef. Por esta razón es que la casa de Judá espera al Mashiach ben Yosef, que en español se traduce como Mesías, hijo de Joseph. Pero fíjate algo bien interesante. Por amor del Padre, para ti y para mí, y lo hemos hablado en varias ocasiones, es que la casa de Judá no ha podido ver la conexión entre la vida de Joseph y la vida de Yahshua. ¿Sabes por qué? Para tener hoy la oportunidad de regresar a casa. Leamos nuevamente Romanos 11, versículo 25,
en la versión traducción en lenguaje actual, que esta es muy clara. Repito, Romanos capítulo 11, versículo 25, en la versión que tú puedes encontrar en internet, versión traducción en lenguaje actual. Dice: hermanos en el Mesías, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Elohim tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Yahshua, pero solo se portarán así hasta que los no judíos, que en la versión Reina Valera lo vas a encontrar como gentiles, pasen a formar parte de su pueblo. ¿Te das cuenta? Por amor de Elohim, nuestro creador, a la casa de Israel dispersa por las naciones, es que la casa de Judá no se ha dado cuenta que también el padre terrenal de Yahshua, nuestro Mesías, tenía el mismo nombre, Mashiach ben Yosef, que significa Mesías, hijo de Joseph. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no amar a la casa de Judá después de saber que todo cuanto les ha acontecido tenía un gran propósito: protección? ¿Continuamos? Continuamos con los sueños que estaban siendo revelados a Joseph y que anteriormente Elohim había hablado con su bisabuelo Abraham. Y es que es tan interesante ver cómo palabras que había dado Elohim, vemos el cumplimiento de esas palabras. Fíjate bien, vamos un poquito atrás a Génesis, capítulo 15, donde Elohim está hablando a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13 al versículo número 16. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16 dice: entonces Yahweh dijo a Abraham, subraya por favor, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ojo con el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto es bien interesante. Cuarta generación: Abraham. Primera generación: Isaac. Segunda: Jacob. Tercera: Joseph. Cuarta generación. Regresemos por favor a Génesis capítulo 37, versículo 9 al versículo número 10. Regresamos y dice: Génesis capítulo 37, versículo número 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjate bien, este segundo sueño es muy interesante, así como la respuesta del papá de Joseph. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sol y luna y 11 estrellas. Primero aclaremos un dato muy importante. ¿Quién era la madre de Joseph? Raquel. Raquel ya no vivía. Recordemos que murió justo cuando nació Benjamín, el hijo menor de Jacob. Pero entonces, ¿por qué Jacob le dice a Joseph: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Te dije que en Joseph se muestra la figura profética de Yahshua, nuestro Mesías. Veamos cómo lo escrito en la Torá lo confirmamos en el Brit Hadashah o Pacto Renovado. Filipenses capítulo 2, versículo número 10. Filipenses capítulo 2, versículo número 10 dice: para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Salmos capítulo 86, versículo 9. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Te lo vuelvo a repetir. Los rabinos continúan enseñando en Joseph al Mesías que ellos esperan. Pero muy pronto será quitado el velo que por amor a nosotros, casa de Israel, fue puesto a ellos, y verán, comprenderán que Mashiach ben Yosef, que ellos esperan, es Yahshua, nuestro Mesías. Pero ojo, pues el sueño profético dijo: he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí la pregunta interesante es: ¿crees que teniendo un pensamiento romano o cristiano
O ponle el título de la religión que tú quieras. ¿Podrían inclinarse ante Yahshua? Ojo con lo que te estoy preguntando. ¿Crees que teniendo un pensamiento romano o cristiano o X religión, podrían inclinarse ante Yahshua? ¿Quién es Yahshua? La palabra de Elohim. No hay forma para el mundo de inclinarse a Yahshua, la palabra de Elohim, si su pensamiento o entendimiento no ha sido renovado. Y aquí es donde el antimesías entra. Pues el antimesías no es más que la antitorá. Toda aquella persona que niega la importancia de la Torá en nuestra vida, que es el mismo Yahshua. De hecho, mira, el espíritu del antimesías ha estado presente en nuestro tiempo. Ve a tu alrededor. Religiones enseñando que la Torá ya no. Religiones enseñando que ya somos libres de la palabra de Elohim, que es Yahshua. Vemos lamentablemente una casa de Israel asimilada a las naciones, predicando antisemitismo, pero sí abrazando costumbres y tradiciones romanas. Aquí la pregunta es, ¿crees entonces que teniendo un pensamiento romano o cristiano, realmente aceptarían inclinarse ante Yahshua, nuestro Mesías? Y esto es una pregunta muy interesante, porque si las personas hoy día niegan a Yahshua como el Mesías y niegan que Yahshua es la palabra de Elohim, bueno, este tipo de personas entonces será complicado que puedan reconocer realmente al Mesías. Y es que recordemos que dice la palabra, vamos a por favor al libro de Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo número 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí. Ya hemos visto esta palabra, hacedores de maldad, que quiere decir infractores de la ley. Qué palabras tan fuertes, de verdad. Así que, lamentablemente, repito, aquí es donde vemos una casa de Israel asimilada a las naciones, predicando antisemitismo y abrazando costumbres y tradiciones romanas. Continuamos. Génesis capítulo número 37. Génesis capítulo 37, versículo 11 al versículo número 17. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a Joseph, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Joseph respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Joseph fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Vemos algunos puntos o lugares físicos importantes en esta lectura. En primer lugar, Joseph debía dirigirse a Siquem, lugar donde deberían estar apacentando las ovejas, los hermanos de Joseph, pero no los encuentra allí, pues se habían ido a Dotán. Pero, ¿por qué Siquem y no otro lugar? ¿Será que Dotán era un lugar más cercano? Fíjate bien, en Siquem, Elohim había prometido a Abraham la tierra prometida. Vamos por favor a Génesis capítulo 12, versículo número 6 y versículo número 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Mira, en Siquem los hijos de Jacob, Simeón y Leví, acabaron también con los habitantes de Siquem por la deshonra contra su hermana Dina. Génesis capítulo 34, versículo número 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Por lo tanto, vemos que Siquem se trataba de un lugar con promesa, pero además seguro.
Pero ¿qué sucedió con los hermanos de Joseph? En lugar de estar en Siquem, se fueron a Dotán, que se encontraba aproximadamente unos 30 kilómetros al norte de Siquem, y que por allí pasaba la ruta de las caravanas que iban a Egipto. ¿Qué andaban haciendo por allá? Exactamente lo mismo que su hermana Dina. Seguramente querían conocer a las hijas de aquel lugar. Génesis capítulo 34, versículo número 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Así que mira, si el desenlace con Dina por ir a conocer no fue bueno el desenlace, bueno, seguramente el desenlace de los hermanos de Joseph por conocer aquel lugar tampoco habría sido bueno. Continuamos, Génesis capítulo 37, versículo 18 al versículo número 28. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a Joseph a Egipto. Nuevamente, aquí en estos versículos encontramos un paralelismo con Yahshua. Ambos fueron vendidos por piezas de plata. Vamos por favor a Mateo capítulo 26, versículo 14 al versículo número 16. Continuamos con Mateo capítulo 26, versículo 14 al versículo número 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Fíjate qué interesante. En definitiva, Joseph se trató de la figura profética de Yahshua. Ojo, no estoy diciendo que Joseph fuera el Mesías. Continuamos con la parashá, donde Rubén pudo hacer más, pero no lo hizo, como hijo mayor. Génesis capítulo 37, versículo 31 al versículo número 36. Entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, Joseph ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos por favor al capítulo 38, del versículo 1 al versículo número 6. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, que significa riqueza, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre que significa despierto. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Onán significa fuerte. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, que significa una petición. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual llamaba Tamar. Fíjate bien, recordemos que previamente se había dado orden de que no buscaran mujer en tierra de Canaán. Pues como ya habíamos visto, las hijas de Canaán eran mujeres idólatras, eran mujeres que consultaban a los muertos. Vamos por fuera a Génesis capítulo 24, versículo número 3, donde justo encontramos la prohibición de buscar esposa en la tierra de Canaán. Génesis capítulo 24, versículo 3 dice, y te juramentaré por Elohim,
por Yahweh, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Vamos a Génesis capítulo 28, ahora con Isaac. Génesis capítulo 28, versículo número 1. El versículo que acabamos de leer con Génesis capítulo 24, versículo número 3, nos habla acerca de Abraham. Vemos ahora en Génesis capítulo 28, versículo 1 de Isaac. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 7, que se le da una orden ahora a todo Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Vemos cómo lamentablemente esta advertencia, que había sido dada en varias generaciones, Judá ignoró la advertencia. Y no solamente se casó con una mujer cananea, sino que se alejó de sus hermanos. Génesis capítulo 38, versículo 8 al 10. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Elohim lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Es interesante esta costumbre denominada ley de levirato, que fue anterior a la Torá dada en el monte Sinaí. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 y versículo número 6. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6 dice: cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Bueno, podemos ver entonces que los 2 hijos de Judá murieron justo por su maldad. Y ahora Judá promete a Tamar darla como esposa a su hijo menor, Sela. Pero es necesario esperar que crezca. Por lo tanto, la envía a la casa de su padre, pero la promesa no se cumple. Judá pierde su esposa. Tamar, resentida por no haber visto cumplida la promesa de Judá con su hijo Sela, planea un engaño contra su suegro, que fácilmente se había consolado de su pena. Tamar se quita su vestido de viudez, se para junto al camino y Judá la confunde con una prostituta. Génesis capítulo 38, versículo 13 al versículo número 19. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y lo vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Versículo número 17. Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que la envíes. Versículo 18. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. ¿Qué pidió Tamar? Pidió un sello, pidió el cordón, pidió un báculo. Qué interesante. El sello habla acerca de la identificación. Su anillo, un cordón, las vestiduras, un báculo, la autoridad. Fíjate bien, tan alejado estaba Judá de Elohim que poco le importó despojarse de su identidad completa y pensó recuperarlas fácilmente. Pero Tamar había tomado de nuevo
sus vestiduras. No había prostituta en el camino. El engaño de Tamar fue como venganza por haber sido engañada por Judá con respecto a su hijo Sela. Se concreta al descubrirse su embarazo. Continuamos Génesis capítulo 38, versículo 24 al versículo número 30. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: esta salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Versículo 30, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Continuamos. Génesis capítulo 39, versículo 1 al versículo número 6. Llevado pues Joseph a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con Joseph, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Así halló Joseph gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de Joseph, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era Joseph de hermoso semblante y bella presencia. Mira, no cabe duda que la presencia de Elohim estaba con Joseph. Lo guardó, lo protegió, le dio gracia. Luego vemos cómo Joseph es juzgado falsamente por la esposa de Potifar, y posteriormente es encarcelado, y allí conoce a 2 personajes interesantes, un panadero y un copero. Génesis capítulo 40, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Mira, ¿sería casualidad este evento? No, pues fue la forma en la que se descubriría de la revelación que tenía Joseph con sus sueños. Y aquí entra el primer sueño. Versículo 9 al versículo 12. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Joseph y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo Joseph: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Vayamos ahora al segundo sueño. Dice: viniendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a Joseph: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió Joseph y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de los 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado Joseph, y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que se olvidó. Y mira, vemos esta historia que apenas aquí inicia, pero me gustaría puntualizar algunas similitudes muy interesantes de la vida de Joseph como prototipo
del Mesías. Fíjate bien, Joseph fue el hijo más amado por Jacob. Génesis capítulo 37, versículo número 3, y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjate bien, Yahshua, el hijo amado de Elohim. Mateo 3, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate bien, Joseph usó una túnica de diversos colores, la cual sus hermanos envidiaban. Génesis capítulo 37, versículo 3, y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora veamos la similitud con Yahshua, justo cuando está ante Herodes. Lucas capítulo 23, versículo número 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Ahora vemos cómo Joseph era pastor de ovejas. Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informó a Joseph a su padre la mala fama de ellos. Yahshua es el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo número 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjate bien, los hermanos odiaban a Joseph. Génesis capítulo 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. De la misma forma que Yahshua fue rechazado y odiado. Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Joseph habló sobre su futura gloria en Génesis capítulo 37, versículo 6 al versículo número 10. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Mira, Yahshua también habló acerca de su gloria. En Mateo capítulo 26, versículo número 64, Yahshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Joseph fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Génesis 37, 14, entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y Joseph fue a Siquem. Yahshua fue enviado también por el Padre a una misión muy similar. Juan capítulo 3, versículo número 16 y 17, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los hermanos de Joseph conspiraron contra él. Génesis capítulo 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Qué sucedió con Yahshua? Juan capítulo 7, versículo 30 al 32. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos en la multitud creyeron en él y decían, el Mesías cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos, oyendo a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Joseph fue puesto en una cisterna vacía, dándolo como muerto, y después salió vivo.
Génesis 37:24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Bueno, Yahshua fue puesto en un sepulcro, dado como muerto, y también salió vivo. Mateo 27:60, y lo puso en el sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Joseph fue vendido por monedas de plata, como ya lo leímos anteriormente. Génesis 37:28, cuando pasaba, los madianitas mercaderes sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Joseph a Egipto. Yahshua fue vendido también por monedas de plata. Mateo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Mira, la túnica de Joseph fue teñida de sangre de carnero, como si fuera su propia sangre. Génesis 37:31. Entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Bueno, Yahshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida de sangre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim. Joseph fue tentado, pero no pecó. Génesis 39:7. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y mira, sucedió con Yahshua. Él también fue tentado en el desierto. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Joseph fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Hablando ella a Joseph cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, vamos al caso de Yahshua. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No te estoy diciendo que Joseph fuera el Mesías, pero lo que sí te estoy diciendo es que Joseph se trató de un prototipo del Mesías. Pues el Mesías sabemos perfectamente que es Yahshua, la palabra de Elohim. Y mira, estoy muy seguro que la casa de Judá no tardará mucho tiempo en reconocerlo. Recuerda Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov, bendiciones.